Ya queremos hablar con Humberto Sánchez Amaya, gran amigo de la casa. Él es periodista cultural, escritor, fundador del portal cultural El Miope. También es conductor y productor de un podcast que lo pueden conseguir. El Miope, presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Y aparte, bueno, uno de los encargados de realizar el Cineforo, donde se habló de una polémica de la película de Emilia Pérez. O sea, no hablaron de la polémica, por supuesto, me imagino, no estuvo presente, pero seguramente se mencionó porque ha sido una película que, bueno, ya tiene 13 nominaciones a los Oscar, incluida Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz. Pero bueno, hay muchísimas críticas y yo preferí conversar con Humberto para que él nos ponga en día qué es lo que está pasando detrás de Emilia Pérez. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Jaira? Un gran saludo desde acá. Igualmente, te extraño aquí en el estudio, pero bueno, Y lo para la importante es que próxima me podamos, comprometo. lo importante es que podamos conversar, ¿no? Y que nos puedas poner un poquito al día acerca de por qué esta película tiene tanta controversia. Sí, bueno, una de las principales controversias es que la película trata de un personaje que pertenece al mundo de la mafia del norte de México, de los carteles, y bueno, decide hacer un cambio radical en su vida para alejarse de eso. Una de las principales críticas, sobre todo que ha habido en México, es que trata un tema muy polémico, muy doloroso, que sigue vigente, que sigue atravesándose, y lo hace en cierta forma, o sea, y lo hace a través de un musical. Entonces eso puede generar muchas espinas, levantar muchas quejas de un público que siente que se trata. No me parece que sea que se trate de una manera banal, pero entiendo a quién puede decir que se trata de una manera muy superficial, un problema que sigue actual y que sigue siendo muy doloroso para la sociedad mexicana. Bueno, aparte también, según entiendo, el director es francés. Exactamente, sí, es una película francesa, Es es una una película, película que habla de un director francés que es su perspectiva, ¿no? Pero yo defiendo la película porque para mí no es una película sobre los carteles mexicanos, sino una persona que pertenece a estos carteles, que trata de reivindicarse ante la vida, ¿no? Porque esta persona se realiza una cirugía, la que llaman de reafirmación de género, se y, cambia de género también, ¿no? exactamente, y entonces pasa de ser Manitas del Monte, que es como se llama el jefe del cartel, a llamarse Emilia Pérez. Y Ok. ya como Emilia Pérez busca resarcir el daño que había realizado como mafioso, ¿no? Como criminal. Y por ahí se va la película. Y es una película más que todo sobre personajes que sobre un problema en sí, a pesar de estar ambientado en ese problema. Es un viaje hacia la redención, y la gran pregunta, y para no hacer spoiler, la gran pregunta es si logra en realidad reivindicarse, si logra salir de ese mundo de violencia en el cual este personaje surgió. Entonces al ser un director francés que se llama Jacques Audiard, que además tiene una película maravillosa del año 2010 llamada Un Profeta, o sea, un tipo que ha tenido recorrido como cineasta y tiene películas de culto, pero sí, que una mirada francesa trate a través de un musical con ciertos tintes. La película se presenta como comedia musical. Entonces, aunque de comedia no es la comedia que uno se puede esperar, ¿no? Se trata quizás de una forma muy fabulada lo que ocurre, y eso es lo que generaba polémica, la superficialidad, y yo puedo entenderlo desde el punto de los mexicanos, pero quizás para quienes no están inmersos en ese problema del norte de México lo ven con otra mirada, y por eso quizás también ha tenido tanta buena aceptación en una parte de la crítica, porque sí está muy dividido, y eso puede quizás jugar un poco en contra al momento de votar para los Oscars. Claro, es impresionante, ¿no? Porque como bien dices, para hacerlo en palabras sencillas, palabras más, palabras menos, un jefe de cartel de México que hizo bastante daño, que mató mucha gente, decide cambiarse de sexo, pasa a ser mujer, empieza a hacer Sí. todas estas obras sociales y Ujú, a reivindicarse con la vida. ujú, Tratan este tema desde un punto de vista del director o todo un equipo francés, todas las desapariciones forzadas, la violencia que estaba ujú. relacionada con el narcotráfico, lo tratan de una forma como que cantada, aparte con unos diálogos que bueno, que no representa precisamente lo auténtico de México o de sus habitantes. Es Sí. como que pongamos un venezolano
Bueno, que de hecho Edgar Ramírez está en esta película, ¿no? Edgar Ramírez está en esta película y sí y tengo que decirlo, es un mexicano bastante caraqueño. Por ejemplo, está Selena Gómez también en la película, que al principio yo pensé, Humberto, porque de verdad no me había involucrado mucho, y tampoco sabía quién era Emilia Pérez y por qué había que ver esta película, ¿no? Si te soy Ujú, honesta, no fue algo que me llamó al principio la atención, pero sí empecé a ver como todos estos videos virales donde se sí, hablaba del acento de Selena Gómez, ujú, después las disculpas que había recibido de muchas de las personas que la criticaron, porque ella también había tratado de hacerlo mejor, ujú, después de la actuación de Zoe Saldaña, ujú, y entonces, claro, cuando me empiezo a empapar un poco más, también siguiendo un poco tus historias y Jorge Roy, que también estuvo en el Cineforo, ujú. entiendo que hay mucho más allá de la representación de la comunidad trans, en este Sí, caso, sí, sin duda. Sí, sí, que más allá del acento, ¿no? totalmente. De hecho, Tamara Adrián, que fue una de las panelistas, decía que el tema trans es apenas un elemento muy pequeño con respecto al drama humano que representa esta película, ¿no? Porque, como bien dice Jairan, Emilia Pérez funda una ONG para tratar de buscar a las personas desaparecidas por la violencia en México, ¿no? Todo lo que ocurre en el norte con la frontera de Estados Unidos. Entonces, eso, por ahí va esa forma de referirse, y además que ella finge su muerte, es decir, para sus hijos y para su esposa, ella falleció y ya trata después de recuperarlos pero nunca diciéndole que quién es en realidad o quién fue en realidad, que es el padre de los muchachos, sino una prima lejana que bueno, que formaba parte del plan en caso de que ocurriera algo malo, ella se iba a encargar de la familia. Y yo sí voy a defender a Selena porque yo cuando antes de ver la película, fui muy predispuesto con el papel de Selena, pero en realidad en la película nunca se dice que Selena es mexicana. De hecho, habla mucho Spanglish, lo que da a entender que es una norteamericana, que es una estadounidense que se casa con un maleante mexicano, con un jefe de una mafia. Claro. Y eso creo que la reivindica un poco, ¿no? En ese sentido. Y otra de las cosas es que, y eso es muy intencional de la película es un musical y está mal cantado. Nadie tiene una voz exuberante en ninguna de las canciones. Y siento que eso es a propósito. Creo que la propuesta del francés trata de distanciarse del musical hollywoodense, del musical de Broadway, donde todo es a la perfección, y pone a cantar como si fueran los personajes reales, los personajes de un doctor o una abogada, que eso de Saldaña es una abogada en la película, un jefe mafioso, como si tuvieran que cantar su vida sin Ah, ningún tipo de preparación. Y yo creo que esa es la búsqueda y creo que esto también ha creado un poco de ruido y por eso injustamente la comparan con Wicked. Claro, Wicked es un musical como tú te esperas que sea un musical, pero Emilia Pérez es un musical que busca, no sé, quizás buscar no voy a decir que sea un musical punk, pero sí esa contracorriente que buscaba el punk, ¿no? De no buscar el virtuosismo, de que no buscar la mejor forma de cantar, y es como si los personajes como tal cantaran, como si hicieran un musical de la vida de la radio y nos pusieran a cantar a ti como locutora, a mí como entrevistado. ok, extraño. Algo así como lo Ujú. que me pasó con el Joker, que no puedo negar que también era como que, ya, pero ¿qué es esto? Sí, Pero bueno, volviendo un poquito a las nominaciones, hoy salieron las nominaciones de los Oscars. sí. Encuentro que, por ejemplo, mejor banda sonora Ujú, está Emilia Pérez y está ujú, Wicked también y The Wild sí, Robot. sí, Mejor sin duda. canción sale dos canciones de Emilia Dos Pérez. O canciones de sea, Emilia Pérez, sí, tal tenemos cual. por un lado Never Too Late de Elton John, después Ujú, total. El Mal de Emilia Pérez, Mi Camino de Emilia Pérez. Ujú, Hay otras de otras películas, ¿no? Pero hago la comparación entre Elton John y Emilia Pérez como sí, sí. mejor canción. Y después veo mejor sonido. Ujú, eh, o sea, es impresionante cómo lo está recibiendo en este caso la crítica o un premio ujú. como lo es el Oscar, ¿no? Es que es totalmente inédito lo que está pasando. O sea, es la primera vez que una película de habla no inglesa, una película extranjera, alcanza tantas nominaciones, que son 13. Ese récord, la película más reciente que ostentaba el récord era Roma, de Alfonso Cuarón, del año 2018, y había otra del Tigre y Dragón
del año 99, 2000 más o menos. Que era Y buenísima. sí, totalmente. Y ¿Esa era ahora, coreana, japonesa? No, ajá, si mal no recuerdo era surcoreana, sí. surcoreana. Y tal vez me estoy equivocando, tengo un lapso de memoria, pero sí, era asiática, seguramente surcoreana. Y tenían 10, y ahora esta llega con 13 a casi una nominación de La La Land, por ejemplo, que fue una de las grandes laureadas de la última década. Entonces sí, es un hecho inédito y además en categorías principales, director, guión, como bien comentaste al principio, actriz Película, principal, mejor actriz de reparto, actriz, exactamente. mejor guión adaptado, Ujú, mejor maquillaje peinado, mejor fotografía. Lo que más me impresiona es que, bueno, hay muchos artistas estadounidenses dentro de esta ujú, película. ujú, Hablamos de Selena, de Zoe, de, ujú. bueno, en este caso, nuestro Edgar Ramírez, que ya es venezolano, pero la película la nominan como mejor película internacional por Ujú. Francia. Sí, exactamente. Sí, porque es su nacionalidad. Es una de Jack Guy buscó, si bien es una película francesa rodada en buena parte en Francia, importante también detalle que quizás también genera un poco de molestia entre la comunidad mexicana, pero sí es una película francesa con un elenco en su mayoría estadounidense y bueno, Carla que es española. Y tú viste la película, Humberto, me Sí, sí, yo imagino. la vi dos Hiciste veces, de hecho. este cineforo. Ujú, Como bien dices, Tamara Adrián estaba contigo, estaba Jorge ujú. Roy, o sea, tenías distintas perspectivas. Y estaba también una psicóloga, Rosa Pellegrino, también. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacaron en ese cineforo? Bueno, o sea, los tres panelistas encantadísimos con la película desde distintos puntos de vista, ¿no? Jorge desde el punto de vista cinematográfico y muy en la línea de lo que comentamos, de un musical a contracorriente, un musical que busca distanciarse de lo que conocemos como musical, ¿no? Un musical que está hecho para eso, para distanciarse de lo establecido. Rosa, la psicóloga, bueno, dándole esa perspectiva de la persona, porque cuando vemos en pantalla a Manitas del Monte, él hablaba de cómo en su infancia, en su juventud, tuvo que, para hacerse notar, para hacerse valer, para hacerse respetar, apeló a la violencia. Y por eso llegó entonces ese viaje de psicológico de una persona que vive en un entorno hostil y cómo busca sobrevivir y se posiciona como claro, obviamente desde el punto de vista también de los antivalores, ¿no? No Claro. elogiando eso, sino, bueno, ese es el camino que eligió y terminó siendo uno de los maleantes más temidos de México, para luego buscar pero una persona Reivindicarse. que no se hallaba y después luego convertirse en mujer, hacer Pablo la Escobar, ¿no? De transición alguna como tal. forma. Exactamente. Sí, entonces buscando esa perspectiva y Tamara habló también, bueno, de lo que comentaba, de que si bien es una película sobre una persona trans, lo trans es apenas un detalle para hablar de un drama humano, que es la persona que busca, entiende el daño que ha hecho, entiende el terror que ha generado y buscar comenzar de cero con otra vida y también resarcir en la medida de lo posible el camino andado. Bueno, ¿qué recomiendas verla, Humberto? Sí, yo le recomiendo verla porque confieso, Jailan, que yo fui muy predispuesto con la película. De hecho, me acuerdo que tenía como líneas ya prehechas de lo que podía pensar de la película y todo eso tuve que arrancar la hoja mental de mi cuaderno para tener otra lectura distinta de la película y sí me gustó bastante. Quizás no es mi favorita, me falta todavía ver algunas películas de las nominadas al Oscar, pero sí, ya, por ejemplo, de las que he visto, no es mi favorita de las que están nominadas, pero sí es una muy buena película. Mañana tenemos un especial del Oscar, porque hoy salieron los nominados, pero Sí. aprovecho, bueno, que respeto mucho tu criterio y te pregunto cuáles serían las películas que nos recomendarías ver. Pueden ser del Oscar o pueden ser no del Oscar, lo que quieras. Bueno, que no estén en cartelera, pero hasta el Oscar, creo que hay que darle una revisión a Duna parte 2 es una película maravillosa de ciencia ficción. Está en Amazon eh, Prime, si no me equivoco. No, en HBO. Max, exactamente. Exacto. Es una película, hay que ver obviamente la primera parte porque hay una continuidad muy latente. Esa, y tengo muchas esperanzas con El Brutalista, que se estrena hoy, está en cartelera, que es la de Adrien Brody, recordado por el pianista, y tengo Pero y que es muy la larga, ¿no? O instinto, sea, que sí, es son tres como horas y media. que De tienes que hecho, hay un acampar en el intermedio, cine. sí, prácticamente hay que llevarse la carpa y la cava. Wow.
Pero porque hay Y un intermedio y todo dentro de la hay un película. intermedio dentro de la película para que, bueno, para que uno descanse un poco, pues oxigene. Wow. Sí, y yo tengo esperanza con esta película porque me llama mucho la atención. Es ambientado un poco en la secuela de la Segunda Guerra Mundial, un arquitecto que va a Estados Unidos. Me pinta bien. Tengo la sensación de que me va a gustar bastante. Bueno, Pero esta la ya, voy a ver ya nos mañana. contarás, te llamaremos en Seguro que una sí. próxima oportunidad, Humberto Claro que Sánchez sí. Amaya. Lo pueden encontrar como arroba el miope cultural, ¿cierto? Sí, Ahí pueden conseguir mayores detalles y bueno, si tienen dudas o preguntas o quieren recomendaciones, Humberto es perfecto no solo en cine, sino también en música. Un abrazo, Humberto. abrazos, Jaira. Gracias por el contacto. Y mañana, bueno, estén atentos que vamos a estar con ese especial ya rumbo al Oscar. Salieron los nominados, hoy 13 nominaciones recibió la película Emilia Pérez de la que estábamos hablando. Nos despedimos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos, como siempre. En nombre de Gibran Gamardo, Verónica Pérez, Gabriel Planas, Evelyn Torres, Daniel de Alba, Jessica Ferrer en la coordinación.